Saludamos cordialmente a todas las personas que nos acompañan ya en este momento para más diálogos a través de Radio Noticias Cuenca. Les saludo cordial a quienes nos escuchan a través de www.radio Noticias Cuenca y en este momento enlazados a través del Facebook Live. Le hemos invitado a Fernando Balda, activista político, quien hace noticia en los últimos días, sobre todo con una comunicación en la que solicitó en este caso la suspensión de toda la propaganda que incluya la presencia de Rafael Correa, que está prófugo de la justicia, y que también en esta comunicación se habla de que quede sin efecto y que consecuentemente por la infracción se suspenda igualmente la candidatura o haya la descalificación de Andrés Arauz. Fernando, bienvenido. Una explicación sobre ese tema a la ciudad de Cuenca que le está escuchando. Buenos días. Buenos días, Clever. Muy honrado por su invitación. Efectivamente, nosotros advertimos hace algunos días que el movimiento Alianza 1-5, la Alianza UNES, Unión por la Esperanza, que patrocina la candidatura del candidato Andrés Arauz, estaba utilizando para su campaña electoral la imagen y voz del expresidente Rafael Correa. Además, su imagen en afiches, guindolas, pancartas, camisetas, gorras, etcétera, etcétera. Es de conocimiento público, de dominio público, y quién mejor que yo para saberlo, que fui parte de uno de esos procesos judiciales, que Rafael Correa se encuentra en condición de prófugo de la justicia, así ha sido declarado por la Corte Nacional. Es actualmente un ciudadano prontuariado que tiene una sentencia en firme de 8 años de prisión por el delito de soborno, de robarle al Estado, y que además está solicitado por la Corte Nacional de Justicia a organismos internacionales para su búsqueda, captura y traerlo a Ecuador para que pueda ser procesado, juzgado en el juicio que se lleva a cabo por el caso de mi secuestro, donde el expresidente Correa es señalado como el principal autor, el autor intelectual y el determinador de los hechos. Todos sabemos que nuestra Constitución, nuestra ley de elecciones, el Código de la Democracia, establece que una persona que se encuentra con sentencia en firme no puede ser candidato que ha perdido sus derechos políticos y por ende no puede ser parte de una propaganda electoral. Solicitamos esto de manera pública al Consejo Nacional Electoral, la advertencia de que se suspenda esta propaganda. Además le advertimos de que si no lo hacían, pues íbamos a tomar las medidas judiciales y administrativas competentes. Vale recalcar que en medio de tanta ignominia que ha cometido este Consejo Nacional Electoral, nos sorprendió actuando inmediatamente. Al día siguiente, en horas de la tarde-noche, el Consejo Nacional Electoral emitió una resolución en la que aceptaba nuestros argumentos y ordenaba que se elimine de la publicidad de la Alianza UNES la imagen de Rafael Correa por el argumento que nosotros habíamos hecho, que es precisamente que es un sentenciado delincuente prófugo de la justicia. Sin embargo, esta disposición se dio solamente a la provincia de Pichincha. La emite el CNE de Pichincha, advirtiendo la publicidad que existe en Pichincha. Por ese motivo, estimado Clever, nosotros hemos procedido, estamos inventariando ya cuáles son los candidatos a nivel nacional, que de hecho son en todas las provincias, donde se sigue cometiendo la misma infracción. Independientemente de que hemos solicitado acá en Quito la descalificación del candidato Andrés Arauz, porque la ley electoral es clara, no solamente se debe suprimir la infracción, sino que se debe sancionar a los infractores. Y la sanción para quienes infrinjan el reglamento electoral tiene causal de descalificación. Esto lo hemos solicitado ya al Consejo Nacional Electoral, no nos ha dado respuesta aún.
Sin embargo, el día de mañana lo vamos a solicitar también ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es la autoridad competente, la que puede sancionar, la que puede actuar y la que puede descalificar al candidato Arauz por esta grave infracción. Pero aquí no se trata solamente de que se usó dineros públicos para promocionar la imagen de un delincuente prófugo, sentenciado, que ha cometido graves delitos criminales contra personas y contra el erario nacional. Al punto de que en la sentencia de la Corte Nacional de Justicia se dictó que se coloque una senda placa afuera del Palacio de Carondelet con un mensaje claro que le advierta a la ciudadanía de las próximas generaciones de que los dineros del Estado son sagrados y que hay que usarlos con respeto al pueblo soberano. Y en esa misma placa se pone como autor principal, como cabecilla de la organización delincuencial, en el caso Sobornos, al expresidente Rafael Correa. Es impresentable que mientras el sistema judicial se ha preocupado por llevar al banquillo de los acusados a estos delincuentes que han saqueado el país, que han afectado a todos los ciudadanos, y que ha sentenciado a los culpables de los casos de corrupción, haya una organización política y un candidato que promocione a esos mismos delincuentes con dineros públicos, con dinero del erario nacional, con dinero del Estado. Entonces, no solamente el señor Arauz es quien ha cometido la infracción. Nosotros en este momento estamos advirtiendo que a nivel nacional todos los candidatos asambleístas por la lista 1-5, la alianza UNES, han cometido la misma infracción. Por lo tanto, ayer tuvimos una asamblea con los directores de nuestra organización, que es GANA, el Gran Acuerdo Nacional, y el día de hoy estamos inventariando en todas las provincias cuáles son los candidatos que han usado la imagen de Rafael Correa con dineros públicos o con dineros de campaña. Y estamos pidiendo entre mañana y pasado mañana la descalificación de todos estos candidatos en las 24 provincias del país, porque así lo establece la ley. Y el órgano competente es el Tribunal Contencioso Electoral, al que entre mañana y pasado mañana le van a llover de las 24 provincias las denuncias respectivas con las pruebas, videos, fotografías, etcétera, solicitando la descalificación de todos estos candidatos que han hecho tabla rasa de la Constitución, que han hecho tabla rasa de la ley electoral y del Código de la Democracia. Fernando, es evidente que el tema que usted está enfocando ya se veía desde hace días atrás, la presencia, le hablo inclusive de la provincia de La Suay, de la imagen de Rafael Correa en la campaña de la lista número 1. Pero, ¿qué le hace pensar? Porque era evidente de que se estaba cometiendo esta infracción y el Consejo Nacional Electoral no reaccionaba. Y quiero pedir también su comentario, porque no es solamente este caso. Si usted se pone a revisar las listas, y evidentemente a lo mejor no está tipificado con una sanción, pero se está actuando, yo diría, por parte de otras tiendas, casi en iguales condiciones. Si usted ve, por ejemplo, el movimiento de Iván Espinel sigue actuando, no sé qué se puede hacer al respecto. El movimiento, no se debería de ser de una persona, pero eso es lo que pasa lamentablemente en el Ecuador, de Ramiro González, el movimiento amigo del señor Mendoza, que está preso. Bucarán tiene también su partido activado, está de candidato, y su hijo también está prófugo de la justicia. Un comentario sobre ese tema, porque yo creo que es hora de que se vaya transparentando de alguna manera la política en el país. Sí, Clever, aquí hay dos cosas. El uno es el sentimiento popular, la percepción que tengamos los ciudadanos, nuestra posición favorable o de indignación ante las cosas que vemos que suceden en la política. Y la otra es el marco de legalidad que existe para poder actuar frente a estos actos. Entonces, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, le doy un ejemplo relativo. La gente dice, ¿por qué hay tantos candidatos? 16, 17, 18 candidatos a la presidencia, hoy 16. Deberían ponerse de acuerdo y que haya un solo candidato único para poder ser más fuertes.
Otros dicen, ¿y ese fulano, quién le ha dicho que puede ser presidente? ¿Por qué se candidatiza si no es nadie? Esos son criterios personales. Sin embargo, nuestra Constitución dice otra cosa. Dice que todos los ciudadanos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Y nos guste o no, quien sea parte de una organización política y sea elegido por esa organización política como candidato, tiene todo el derecho de participar. Y si yo mañana digo, ¿y este quién se cree que viene a participar de candidato a presidente? Ese prejuicio mío está demostrando también mi ignorancia al no ser respetuoso del orden constitucional de mi país, porque los derechos deben ser respetados. Si no me gusta el candidato, pues entonces simplemente no voto por él, voto por la opción que creo más conveniente para el país. Cierro ese paréntesis, Clever. ¿Por qué? Porque asimismo, la ley establece que solamente quien tenga una sentencia ejecutoriada en firme, es decir, en última instancia, que haya apelado y que haya perdido la apelación, que haya interpuesto casación y haya perdido la casación, que se haya ejecutoriado en firme, está inhabilitado en sus derechos políticos. Y es el caso en que incurre el expresidente Rafael Correa con el movimiento Alianza Unión por la Esperanza. En los casos como el abogado Abdalá Bucaram, el expresidente Bucaram, él está procesado, en este momento está siendo procesado penalmente, pero no tiene una sentencia en firme. Si bien es cierto, antes estuvo en calidad de exiliado, prófugo, llámesele como sea, pudo incluso un candidato haber tenido una sentencia anterior, ¿verdad? Que ya la cumplió, que estuvo preso, que salió en libertad, ¿verdad? Sin embargo, nuestra Constitución establece que nadie puede ser juzgado, debe ser discriminado por su pasado judicial. Es decir, puede también participar en elecciones, ¿verdad? Excepto el delito de peculado. Entonces, tenemos primero que recordarle a la ciudadanía que tenemos que ser respetuosos de la ley y de nuestra Constitución. Y en este caso, lo que nosotros sí podemos observar de manera legal para poder tomar estas acciones legales es el caso de la Alianza Unión por la Esperanza, que ha infringido en flagrancia, porque lo están haciendo en este momento, la norma, la Constitución, la ley y el Código de la Democracia, al utilizar la imagen de un contumaz delincuente sentenciado, prófugo de la justicia. Están usando dineros públicos, dineros del Estado, porque los dineros que se usan en campaña son del Estado, ¿verdad? Para promocionar la imagen de ese delincuente, de ese criminal, del que existe hasta una placa puesta en Carondelet, señalándolo como el cabecilla de una organización criminal. Entonces, eso es un delito, eso es una infracción, que además de que el CNE debe ordenar el retiro de esa propaganda, que dicho sea de paso, en las próximas comunicaciones estamos pidiendo que se advierta a las instituciones respectivas, competentes, que de no retirar la propaganda inmediatamente de las calles, de la vía pública, entonces ellos van a recibir las sanciones administrativas correspondientes. Segundo, una organización que está usando ese dinero público para comprar propaganda que le está exhibiendo también en pautaje en los medios de comunicación. No solamente debe ser retirada la propaganda, sino que se debe cometer la sanción en contra de quienes han cometido esta infracción. La sanción es una contra el movimiento, que deberá ser multado, que deberán tener glosas, deberán ser procesados los administrativos, el financiero, el director del movimiento, etcétera. Pero también sobre los candidatos, la sanción correspondiente para la que está facultado el Tribunal Contencioso Electoral es la descalificación de la candidatura. Y eso todavía tiene el tiempo, el contencioso, con las denuncias que vamos a interponer entre mañana y pasado, tendrá 10 días para resolver con la descalificación. Podrán apelar estos candidatos, sin embargo, ya la descalificación será inminente. ¿Por qué digo inminente? Porque si ya el CNE emitió una resolución que acepta por parte de su departamento jurídico que se cometió la infracción en Pichincha, no puede haber un criterio diferente en el resto del país. Todos los candidatos de la Alianza UNES
en este momento, se encuentran en infracción flagrante y ya, diría yo, están inminentemente descalificados de sus candidaturas. Fernando, ¿qué le hace pensar a usted porque hace la denuncia cuando de hecho el Consejo Nacional Electoral tenía que haber reaccionado, tenía que haber advertido lo que usted ha denunciado en este momento? ¿Qué es lo que le hace pensar sobre el accionar del Consejo Nacional Electoral que no ha reaccionado oportunamente para evitar lo que usted está denunciando en este momento? Bueno, porque se ha quedado demostrado de que el actual Consejo Electoral es un Consejo Electoral corrupto, está conformado por consejeros mediocres. Tal ha sido su mediocridad que se ha demostrado en las pequeñas y en las grandes cosas. Se han vendido a los monopolios de poder, han sido acólitos para eliminar contendores de estos monopolios de poder que por su cobardía y su falta de liderazgo, su única opción era eliminar contendores como Fernando Balda, como Álvaro Noboa, de las candidaturas, para evitar que les quitemos votos. Han sido mediocres en la administración al punto de que se les pasa por alto y ponen los logotipos que no son de los movimientos, y tiraron a la basura millones de dólares en impresión de papeletas y han tenido que volver a comenzar la impresión de papeletas. Han sido tan mediocres que tienen encabezando a los veedores del proceso electoral a un señor de apellido Marroquín, que tengo entendido, y que diga él si me equivoco, que diga él si es verdad, si no es verdad me retracto, pueden consultárselo. Tiene una sentencia por haber falsificado documento público o falsificación de documentos. ¿Cómo es posible que se ponga de veedor electoral a alguien que faltó a la fe pública? Eso no tiene presentación. Eso es imperdonable. Ahí sí, aunque haya cumplido su sentencia, por ética, por moral, por transparencia, por nitidez electoral, por probidad notoria pública. Esto es como que si a Daniel Camargo Barbosa lo pusiera a cuidar a los niños del kindergarten. Esa es la mediocridad de este Consejo Nacional Electoral y por eso no confiamos en él. ¿Por qué creo que actuaron? Porque como hemos sido tan críticos de lo que ha pasado últimamente y porque en la carta que les puse públicamente el 11 de enero, les advertí que tomaríamos las acciones legales, no solo administrativas, legales, porque se trata de dinero público, de permitir un peculado. Entonces ahí sí, asustaditos fueron y el mismo día pidieron al jurídico, les emite una resolución y el día 12, al día siguiente, en la tarde-noche, publicaron la resolución donde nos daban la razón. Entonces, estos CNE, estos consejeros mediocres solamente funcionan a las bravas. Y por eso es que de las 24 provincias del país, entre mañana y pasado mañana, vamos a interponer estas denuncias que evidentemente no solo recaen en contra de los candidatos que infringieron la norma y el Código de la Democracia, sino también de quienes les permitieron el uso de esos recursos del Estado para promocionar la imagen de un delincuente prófugo de la justicia como lo es Rafael Correa. Fernando, el otro tema importante, usted también estaba solicitando que se anulen estas elecciones y que se haga una nueva convocatoria. ¿Con qué argumento? Sí, mire, hay algo que tenemos que tener claro. Aquí hay tres escenarios políticos, diría yo hasta ayer, y ya le voy a decir por qué hasta ayer. El uno es el ideal. ¿Cuál sería el ideal? Que luego de toda esta hecatombe electoral, donde no hay transparencia, donde falta nitidez, donde tenemos dudas del padrón electoral, donde tenemos dudas del proceso, del software, de los veedores, de las papeletas, del debido proceso, del derecho a la legítima defensa, del atropello a los derechos de participación. Lo ideal para el Ecuador es borrón y cuenta nueva, nulitar estas elecciones y convocar nuevas, en donde se le permita la participación de todos los ciudadanos
y se respeten sus derechos de participación. Incluido Álvaro Noboa. Incluido Álvaro Noboa. Incluido Álvaro Noboa, incluidos todos. Incluidos la lista 9 que nos eliminaron, etc. Eso sería lo ideal, no solo por Álvaro Noboa, sino por todos los candidatos a nivel nacional a los que se les atropelló sus derechos. El segundo escenario es unas elecciones sin Álvaro Noboa. Y el tercer escenario es unas elecciones con Álvaro Noboa. Pero eso yo lo consideraba hasta ayer. Ayer tuvimos una reunión de asamblea con nuestros activistas de todo el país y con nuestros jurídicos, y llegamos a una conclusión lógica y estamos preparando un boletín de prensa, lo vamos a anunciar en pocos minutos, pero ya vale la pena comentarlo. Nosotros creemos, y es lamentable tener que decirlo y tener que asumirlo, no lo aceptamos, pero asumimos una realidad, y es que el abogado Álvaro Noboa ya no estará en la papeleta electoral de estas convocadas elecciones. Ya no podemos seguir con una expectativa a estas alturas ya ilusa, ya sería engañarnos. Él ya no estará en la papeleta a consecuencia de todo esto que hemos hablado, de todos estos atropellos, de todo este fraude electoral que ya está consumado. Está consumado porque fraude no solamente, la gente cree que fraude es solo lo que se puede hacer el día de las elecciones para malversar la voluntad popular. No es así. Fraude es todo lo que se hace antes, durante y después de un proceso electoral que afecte ese resultado electoral. Entonces, ante esta situación, ¿y por qué digo que Álvaro Noboa ya no podrá ser candidato? Porque aún el contencioso electoral no ha resuelto la aclaración y la ampliación solicitada por los vocales del CNE sobre la sentencia de su destitución. Digamos que eso ocurra hoy día o mañana. Igual los vocales tienen el derecho de apelar. Y eso tiene también unos tiempos. Tiene que recibir el contencioso, tienen 3 días para apelar, el contencioso tiene que recibir, tiene que despachar, tiene que convocarse a un plenario, etcétera, y eso va a tomar otros 10 días. Hoy estamos 18 de enero. Estamos hablando de que todavía podría ser 15 días más, solo en este vaivén, y con esto nos coge el último día de enero. Se acabó el mes y estamos solo a 7 días de las elecciones. Digamos que entre el 28 y el 30 sean destituidos los actuales vocales y asumen los cargos de consejeros los suplentes. Los suplentes no es que se van a sentar y el momento que están sentados en el cargo dice, venga y escríbase Álvaro Noboa. No, pues eso sería una irresponsabilidad, eso hay que aceptarlo. Ellos tienen que primero pedir informes jurídicos, técnicos, revisar toda la documentación existente del proceso, abocar conocimientos. Y si toman decisiones de un día para otro, eso se va a ver mal. Eso no puede ser así. Se van a tomar un tiempo prudencial. Y para eso necesitarían por lo menos 15 días. Pero asumamos que lo hacen al estilo del juez Juan Paredes. ¿Se acuerdan? Es el que dictó la sentencia del universo, ¿no? Pero digamos que se toman 2 días. Ok, ya estamos 2 de febrero. Y deciden aceptar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de permitirle a Justicia Social iniciar su proceso de primarias en las candidaturas que faltan. Allí recién Álvaro Noboa tendría que entrar a ese proceso de primarias, tendría que inscribir su candidatura y pasar a un proceso de objeciones, de impugnaciones, de responder con subsanaciones, y eso puede tomar tranquilamente 45 días. Así. Y lo decimos con tiempos reales, porque yo también he sido candidato, pues, ¿verdad? Y sé cuánto tiempo toman estos procesos para que le evacúen una sola impugnación, una sola objeción. Puede pasar 15 días, Clever, fácilmente. Y luego de esa puede venir una segunda. Entonces, Álvaro Noboa está ya, como dice Yacu Pérez, virtualmente fuera de la papeleta, pero está realmente, ya literalmente, de forma inminente fuera de la papeleta, y es porque se ha cometido un fraude electoral. Entonces nosotros, como organización política, que somos GANA, el Gran Acuerdo Nacional, que hicimos una alianza con Libertades Pueblo, hemos tomado una posición, y nuestra posición es hacer el lanzamiento oficial del voto nulo. El voto nulo como una medida
de rechazo a este sistema corrupto, a estas elecciones con fraude, el rechazo a estos monopolios políticos que se han tomado el CNE, que nos han hecho entender que en el CNE no solo manda el correísmo, sino también los monopolios de la extrema derecha de Nebot y Lasso. Y también porque ninguna de las propuestas de los otros candidatos contiene lo que nosotros creemos es lo necesario y fundamental para solucionar los problemas del país. Es decir, este voto nulo no es un voto inconsciente, no es un voto nulo solamente rebelde. Evidentemente tenemos rebeldía, tenemos coraje, tenemos indignación de lo que ha pasado, pero es un voto nulo consciente que tiene claro qué es lo que necesita el país, y al no verse representados los ciudadanos en ninguna de las propuestas y al sentir asco por lo que está sucediendo, por la corrupción y por este sistema viciado y corrupto, vamos a tomar la opción del voto nulo. Pero a la par, nuestra campaña va a radicar en hacerle entender a la gente, en explicarle a la gente por qué el voto nulo es bueno y eliminar algunos mitos o rumores falsos que existen sobre el voto nulo. Le voy a decir uno solo nomás para que la gente vea que está equivocada. La gente piensa que el voto nulo se va a sumar al candidato que más votos gane y que más votos saque. Y si Arauz saca más votos, dice, le estás haciendo juego de correísmo porque le vas a sumar los votos a Arauz. Que sepan los ciudadanos que eso no existe en nuestra legislación. Nuestra legislación, ley electoral, código de la democracia, establece que cada quien saca sus votos. Arauz sacará sus votos, Yacu sacará sus votos, Lasso sacará sus votos, etc. Y el voto nulo sacará sus votos. Y en la torta, cuando vea los resultados, dirá Yacu tanto, Lasso tanto, nulo tanto. Pero eso significaría convocar a nuevas elecciones, pues, Fernando, ¿no? ¿Perdón? Eso significaría nuevas elecciones, si es que gana el nulo. Según lo establece el Código de la Democracia, si los votos del nulo sobrepasan a los votos de todos los candidatos a la presidencia, porque este voto nulo es para la presidencia, se nulitan las elecciones y hay una nueva convocatoria. Ahí podría participar todos los candidatos a los que hoy les hicieron trampa para que no participen. Ese es el mejor escenario y el más difícil. Pero ¿qué pasa si no gana el nulo? ¿Verdad? Hoy por hoy, Clever, lo dicen ya las encuestas de casi todas las encuestadoras del país, el voto nulo sobrepasa el 15%. Solo la de Márquez le da el 15-39%. Es decir, solo hablando del nulo, sin haber hecho la promoción oficial, hablando que sería una segunda opción si es que se concretaba este fraude del CNE, ya el nulo creció a casi el 16%. Es tercero. Es el tercer candidato hoy por hoy. Y no dude, Clever, que lo vamos a convertir en el segundo candidato. El voto nulo pasa a segunda vuelta como el segundo candidato, aunque no gane sobre el voto de todos los candidatos. Pero ¿eso en qué nos beneficia? En que estamos haciendo un contrapeso político y estamos preparándonos para ejercer el control democrático de la sociedad. Entonces, en segunda vuelta, nosotros podemos dirimir el futuro del país y evitar que gane el correísmo. Mire lo importante que es el voto nulo. Porque estos candidatos escuálidos, perezosos, faltos de motivación, no generan la pasión que el pueblo necesita para decidir su voto. Pero nosotros sí la generamos porque tenemos convicción y tenemos claro cuál es el camino que necesita el país. Entonces yo invito de una vez a todos los ciudadanos a votar nulo. Rechazo a este sistema corrupto, rechazo al Consejo Nacional Electoral corrupto, rechazo a las mafias del correísmo y rechazo a los poderes monopólicos de la extrema derecha representados por Nebot y Lasso. Fernando, pero ¿qué le decimos al pueblo que ya no soporta más el funcionamiento del Estado, la crisis que estamos viviendo? Esto se ampliaría aún más todavía. Bueno, en el caso de que gane el nulo, habría nuevas elecciones. En el caso de que el nulo quede en segundo lugar, ayudaríamos a que no gane el correísmo y ayudamos a que gane la opción, digamos, el menos malo. Pero esta vez exigiéndole que incluya en la agenda
esos postulados y esas propuestas que hasta hoy no los hemos escuchado mencionar porque les da miedo decirlo. Le doy un hipotético caso. Digamos que en segunda vuelta, a ese más del 20% que va a tener el nulo y nosotros orientemos a esa sociedad y le digamos, miren, no podemos convertirnos en Venezuela, pero apoyemos a este otro señor, a esta otra propuesta, pero le hemos exigido que incluya en sus planteamientos estos temas. El tema de seguridad, por ejemplo. Hay que declarar en el Ecuador al terrorismo como un problema interno del Estado, porque el terrorismo es el narcotráfico y es el multiplicador de la pérdida de valores en la sociedad. Pero no se atreven, porque aquí mucha gente lava plata. Eso hay que obligarlos a que lo metan en la agenda. Hay que, en la ley de prescripción adquisitiva, de prescripción de extinción de dominio de la Asamblea, no hacen lo que deben hacer. Hay que exigirles que incorporen que todos los dineros que están en los bancos, congelados por presunción de lavado de activos, no los sigan teniendo los bancos, que lo tienen durante 5, 10, 15 años guardada esa plata y que quieren que les creamos que no la utilicen. Deben ir al Banco Central para que las tenga el Estado y las administre y las use en el beneficio social. Temas de ese tipo. Abrirnos al mercado, no solamente pensar en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la Corporación Andina de Fomento. Entender que existen ahora plataformas de alto rendimiento con dinero legal comprobado en el sistema financiero internacional, donde podemos sacarle rentabilidad a los bonos soberanos del Ecuador para cubrir el déficit y las necesidades del Estado. Pero no lo hacen porque están casados con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, porque ahí también hay reparto. Entonces, ese tipo de cosas que van a solucionar los problemas económicos, financieros, de salud, la economía de los ciudadanos, son las que queremos que incluyan en la agenda. Pero eso tienen que decirlo de manera pública. Y a eso es que estamos luchando para aspirar a un momento de esos, en una segunda vuelta, y de esa manera poder salvar al Ecuador. Entonces, nuestra intención, primero, no es perjudicar a los ciudadanos, evidentemente que no. Pero yo le hago una pregunta a los ciudadanos. Los más pobres, los de la clase media que está desapareciendo, ¿acaso van a dejar de comer porque las elecciones ya no sean el 7 de febrero y sean en marzo, en abril o en mayo? No. Mire, gobierne quien haya gobernado este país, el plato de comida en la mesa más pobre nunca cambió. Así que ese otro mito que le ponen a esto del voto nulo o de que se posterguen las elecciones. Fernando. Hay que hacerlo. En el momento que haya que hacerlo, porque lamentablemente, por el descuido de los ciudadanos, de no estar atentos, de no interesarse en la política, los políticos corruptos han hecho de nuestro país lo que les dio la gana. El voto nulo también es un llamado a los ciudadanos a que se empiecen a interesar por la política, porque de lo contrario, aquellos que sí se interesan por la política van a tomar las decisiones por ellos y las van a seguir tomando mal. Fernando, usted y varias personas vinculadas a la política ya desde hace varios años vienen mencionando la depuración del padrón electoral, pero no se da. ¿Qué es lo que está pasando cuando se han dado ya varias denuncias? Las han hecho usted, otros candidatos, otras organizaciones, pero no pasa nada cuando se genera una duda con respecto a la transparencia del proceso electoral. A ver, nuestro padrón electoral es único en el mundo, ¿no? Incluye muertos, resucitados, muertos vivientes. Y lo hemos denunciado no solamente esta vez, lo hemos denunciado siempre. ¿Y por qué no corrigen el padrón electoral? Como ya sabemos cuáles son los monopolios y las mafias políticas que están dentro del CNE, ¿no? Correísmo, nebotzismo, ¿verdad? A ellos no les conviene depurar el padrón. A ellos no les conviene que haya control electoral, que haya transparencia, que haya nitidez. No les conviene. Porque lo que hacen es, roba tú y te dejo robar y déjame robar a mí. Haz tu fraude, que yo también hago el mío. Eso es lo que sucede, estimado Clever, en este país. Mire, en un gobierno, cuando un político roba, hay otro político del otro lado que no es gobierno, que es disque oposición, que lo deja robar.
Entonces, si el correísmo robó y criminalizó y realizó actos criminales durante toda esa década, los que estaban en la oposición se lo permitieron. Y se dicen partidos políticos fuertes. ¿Fuertes de qué? Si fuesen realmente fuertes, no hubieran permitido que una sola organización haga con el país todo lo que hicieron. Y como lo permitieron, son cómplices, porque cogobernaron. Y eso es lo que está sucediendo ahora. ¿Sabe dónde está la génesis de todo esto? No solamente el día en el mes de julio en que el Contralor apareció y pidió la eliminación de las 4 organizaciones políticas. ¿Qué es lo que causó toda esta debacle en el sistema electoral al día de hoy, verdad? Porque ellos tenían que advertir que esa eliminación iba a tomar los tiempos necesarios en los recursos de apelación, etcétera, que iban a interponer las organizaciones, y íbamos a llegar a este momento. Pero aunque yo he hablado de que esa fue una de las génesis de esto, la verdadera génesis, ¿sabe cuándo está? ¿Cuándo se dio? La verdadera génesis se dio en el mes de febrero del año 2017. Sí, en las elecciones presidenciales pasadas. Y le voy a decir cómo. Recordemos que ahí se hablaba de fraude, cuando ganó el presidente Lenín Moreno, ¿verdad? Fraude que después Guillermo Lasso, que había anunciado que tenía 40.000 fiscalizadores electorales, abro un paréntesis, ¿sabe cuántas juntas receptoras del voto en el país? 44.000. 40.000 es como ponerle a una portería 500 defensas. Ahí no le entra un gol ni a cañones, pero a estos los golearon. Cierro paréntesis. Nunca pudieron demostrar que había fraude. Mientras tanto, los luchadores sociales estábamos afuera del CNE gritando fraude, fraude, fraude. ¿Quién dirimió ese momento político, democrático, importante para el país? Acuérdense quién lo hizo. Todo el mundo estaba esperando el pronunciamiento de alguien que salió y dio una rueda de prensa y dijo, pero si hay fraude que me lo demuestren para yo hacer un pronunciamiento. Si no me dan una prueba, no puedo decir que hay fraude. Producto de ese pronunciamiento, Lenín Moreno asumió la presidencia de la República. Recordemos quién hizo ese pronunciamiento. Se llama el abogado Jaime Nebot Saadi. ¿A quién le debe este gobierno la tranquilidad de ese momento electoral para poder asumir con, entre comillas, legitimidad la presidencia? A Jaime Nebot. Y eso demuestra, a mi criterio, 2 cosas. Que el pueblo es inocente y grita fraude cuando no lo hay. Y segundo, que Jaime Nebot es amigo del presidente Lenín Moreno. Y siempre tenían ese pacto. Ok, te dejo gobernar, pero ya la próxima nos toca a nosotros. Entonces ahí viene ese momento, este momento político, en que entre Jaime Nebot, Guillermo Lasso y una fracción del gobierno, digo una fracción porque el gobierno es muy grande y no pueden ser todos, ¿verdad? Deciden eliminar de la cancha a los jugadores que le podían restar votos. En mi caso, ¿usted cree que yo le voy a quitar votos al correísmo? Yo no le quito un solo voto a Correa, o tal vez le quito muy poco, pero sí le quito muchos votos a los socialcristianos, a Creo y a los movimientos de esa línea política. Entonces me consideraron a mí amenaza para ellos y eliminaron nuestro movimiento para que Fernando Valda no pueda participar. Eso es lo que pasa aquí en el país. Hay mafias políticas que dominan el Consejo Nacional Electoral y que nunca van a querer que haya transparencia y que siempre, como se dice y todo el mundo escucha, porque todo el mundo lo sabe, todo el mundo dice, el que manda en el CNE en Guayas es Jaime Nebot, el que manda en Manabí es fulano, el que manda en Los Ríos es sutano. Y eso lo sabe todo el mundo. Y es tan corrupto este sistema que la gente cree más cuando le dice, no, fulano va a ganar porque ya tenemos amarrado el fraude, a que le digas vamos a ganar porque la voluntad del pueblo así lo quiere. Eso hay que cambiar una sociedad y para eso necesitamos aplicar principios fundamentales. Y quienes lo que tenemos claro, siempre vamos a tomar las posiciones
que consideramos son las que necesita el país, por encima de cualquier interés político al que tenemos derecho, pero siempre van a primar el beneficio ciudadano. Fernando, finalmente también veía una crítica suya sobre la presencia de ciertos observadores del Grupo de Puebla. Comente un poco sobre esta situación que también genera preocupación. Claro, es que mire, quieren poner al ratón a cuidar el queso, ¿no? ¿Qué es el Grupo de Puebla? El Grupo de Puebla es el nuevo membrete, es la sucesión de una organización criminal transnacional llamada el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo fue concebido con el objetivo de tomarse los estados, de tomarse las repúblicas, disfrazando a delincuentes de políticos, con una agenda programada que ellos ya la estudiaron y que les resultó con efectividad en varias naciones. Es además un plan programático que contiene la ayuda mutua entre estos caudillos de diferentes países, ayudas financieras. Por eso es que acá Rafael Correa gana con el dinero de las FARC, de un grupo narcoterrorista, que fue lo que yo denuncié y que en ese momento nadie creía que esas cosas pudieran suceder y por eso el gobierno me empezó a perseguir. Hoy ya sabemos que eso que parecía antes novelas de ficción era simplemente un capítulo más de tantas horrorosidades, barbaries que cometió el gobierno de Correa. Entonces, este grupo del Foro de Sao Paulo, sucesores de los pensadores comunistas de la Unión Soviética, Lenin, Marx, etcétera, han decidido tomarse las naciones de América Latina. Como el Foro de Sao Paulo fue demasiado evidenciado en su carrera criminal, entonces han creado un nuevo membrete que se llama Grupo de Puebla. ¿Por qué? Porque en México es el país donde más impera el narcotráfico en la región, ¿verdad? Un narcotráfico criminal, sanguinario, donde hay un presidente que es obsecuente, que está sumiso a ese narcotráfico, y donde han hecho base de trabajo los prófugos de la justicia de América Latina, que lo estaban haciendo en Bolivia. Estaban usando a Bolivia como el basurero del, entre comillas, socialismo del siglo XXI, ahora el basurero de América Latina, del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo, es México. Y allí hacen base los prófugos de la justicia de Ecuador, allí hacen sus reuniones y desde allí han declarado seguir en recuperar ahora los poderes que han perdido con el único objetivo de devolverse la impunidad y seguir asaltando a los estados. Entonces, nosotros creemos que no puede ser posible que grupos que ya son considerados criminales transnacionales vengan al Ecuador a querer darnos lecciones de transparencia y de nitidez electoral. Es totalmente impresentable que se permita eso. Pero veamos qué pasa. Porque si este CNE ha permitido tener un veedor electoral con falta de probidad para ejercer una encomienda tan delicada, todo se podría esperar del actual CNE. Paralelamente a esto, nosotros hemos decidido, por una invitación que he tenido por parte de eurodiputados españoles del Congreso de los Diputados, que nos han invitado a ser parte del Foro de Madrid, que es una organización que acaba de ser fundada hace un par de meses en España, integrada por personajes de todo el mundo. Entre ellos está el vicepresidente Kudela de Perú, están senadores como Paloma Valencia de Colombia y otros más. Hay delegados, hay un ex embajador ante la OEA del presidente George Bush. Tenemos expresidentes, vicepresidentes, senadores, diputados de toda América Latina y de Europa. Y nos han invitado a ser parte de ese frente importante, donde también hay activistas políticos, para hacerle frente a este Foro de Sao Paulo, hoy llamado Foro de Madrid, para detener su intención expansionista en América Latina.
es otro frente importante que hemos decidido integrar y que estamos preparando, además de que ya somos miembros, una adhesión pronunciada desde Quito en un evento que vamos a realizar en la mitad del mundo, donde vamos a adherir al Foro de Madrid una declaración ecuatoriana que se va a llamar la Carta de Quito, con la que nos adherimos a ese Foro de Madrid para hacerle frente a este grupo criminal transnacional que hoy se titula con el nombre de el Grupo de Puebla. Fernando, no le quito más tiempo, gracias por atendernos. No sé si algo más quiera comunicar a la ciudadanía, tanto de Cuenca como de la provincia de la Suay. Sí, miren, nos encontramos frente a un momento importante para el Ecuador. Nos encontramos frente al momento que dirime sobre la democracia electoral y tenemos que estar conscientes de que no hay nada más importante en una sociedad que la democracia. Cuando se atenta en contra de la democracia, se atenta en contra de todo, porque con un proceso democrático electoral se eligen a los funcionarios que van a ser los regentes, quienes van a dirigir las instituciones de nuestro país y por ende se afecta a las instituciones del Ecuador. En tal razón, también se ve afectado severamente la forma de vida de los ciudadanos. Es por eso que hay que considerar los delitos contra la democracia electoral como delitos de lesa nación, así como existen delitos contra la democracia electoral son delitos de lesa nación. Es decir, no hay un delito más horrendo que el que se cometa contra la democracia. Por eso, ciudadanos, al observar todo este escenario catastrófico, los invito a votar por el nulo, a ejercer su voto, a escribir en la papeleta voto nulo como un rechazo a todo este sistema, con la esperanza de que luego de eso podemos volver a construir un Ecuador mejor, el Ecuador que necesitamos y que soñamos todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Clever, por su generosa invitación. Perfecto, gracias, Fernando, que tenga un buen día. Bueno, gracias. Fernando Balda dialogando con Radio Noticias a través tanto de Facebook Live como en www.Radio Noticias Cuenca. Luego de la pausa seguimos con más a través de Radio Noticias. En Radio Cuenca, la voz de los cuatro ríos. Damos inicio al espacio publicitario. Despierta, mi país. En tus manos está el destino de la patria. Julio León, asambleísta. Vota lista 19. Nuestra propuesta es: educación. Se eliminará el examen de acceso a la educación superior. Además, los universitarios asistirán y tendrán sus horas de clase exclusivamente dentro de la jornada para la cual se matricularon. Inversión. Exigiremos la eliminación del impuesto a la herencia, impuesto de salida de divisas y el pago anticipado de la renta, incentivando así la inversión. Eliminación de sueldos dorados. Pondremos un techo en las escalas remunerativas. Así los alcaldes, prefectos, asambleístas y ministros tendrán un sueldo máximo de $2,000. Fuentes de trabajo. Las instituciones incrementarán anualmente el 2% de su personal. Plazas de trabajo que serán exclusivamente para los profesionales recién graduados. Además, los vendedores informales tendrán su propia ley que los proteja. Democracia. Reduciremos de 137 a 43 asambleístas. Julio León, asambleísta. Asambleístas Provinciales, CNE 2021.